Buenos días a todos. ¿Por qué no iniciamos con una oración? ¿Quieren inclinar por favor su rostro? Dios Todopoderoso, en este día, en esta mañana venimos a ti a buscarte, a conocer más de ti, a conocer más de tu Hijo Jesucristo. Guía este estudio y a tus siervos, Señor. No permitas que nos distraigamos de las cosas de este mundo, distracciones al lado de nosotros, Señor. Pon nuestros pensamientos en ti, transfórmanos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo en esta mañana. Esto te lo pedimos, te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchos de ustedes han escuchado probablemente en esta semana algunas de las noticias. Probablemente no era una noticia pequeña, en realidad no era una noticia muy grande, acerca de una tribu que se encontraron en el Brasil, una tribu que nunca había tenido ningún contacto con la civilización, y un dron. Muchos de ustedes ya saben de qué estoy hablando. Un dron son esos aparatos con 4 hélices que vuelan por encima, no son piloteados por personas encima, sino son como si fuera un juguete. Estaba volando por encima de la selva y llegó hasta un valle que se llama el Valle de Javari, del río Javari, y allí pudo divisar un asentamiento indígena que nunca había tenido contacto con la civilización. Se hizo una expedición, fueron hasta allá. La Fundación Nacional Indígena del Brasil, un grupo de personas llegan hasta allá y encuentran, no ven las personas ellos físicamente, pero el dron sí los había filmado, pero llegan allá y encuentran unas lanzas, unas hachas, unos botes precolombinos, es decir, que habían sido construidos antes de la venida de los españoles. No eran nada moderno, de hecho eran bastante rústicos. Pero esto me puso a pensar en una película que vi hace muchos años, pues salió en el 1985, se pueden imaginar. Seguramente ninguno de ustedes la ha visto, o habrá algunos. La Selva Esmeralda se llama. Es una historia real. Y cuenta la historia de un hombre que va a trabajar al Brasil. Y allá viene y va a trabajar en una represa, va con su familia, su esposa, sus hijos, uno muy pequeño, y el hijo se lo roban, se desvanece estando ahí en la selva, se va, no lo encuentra, y al final se sabe que lo tomó un grupo de indígenas que se llamaban los Invisibles. Este hombre lo busca por todas partes, lleva a la policía, y es como si se lo hubiera tragado la selva, o la manigua, como dice José Eustaquio Riviera en La Vorágine. Estos indígenas habían desarrollado una técnica para esconderse en la jungla, se camuflaban mejor que un camaleón. Era casi imposible encontrarlos o verlos. Estaban protegidos por la selva, se pintaban el cuerpo, usaban unas hojas encima y no había forma de cómo verlos. Y yo pienso, no son las mismas personas, pero pienso que son como este grupo de indígenas que no ha tenido ningún contacto con la civilización. No los veían a los de la Selva Esmeralda, ni siquiera las tribus vecinas. Nadie los veía, nadie sabía. De hecho, se llamaban los Invisibles. Y eran resguardados por la selva, se protegían por la misma jungla. Y yo creo que esto nos ayuda un poco a entender el pasaje que tenemos para hoy. Pablo nos muestra que tenemos un guardián de nuestro tesoro. No es la selva, pero protege mucho mejor que la selva. ¿Por qué necesitamos protección? Porque hay muchos enemigos que están afuera al acecho. Pablo quiere que esas sofisticadas filosofías de las que hemos venido hablando, que son baratas y mentirosas, no hagan daño a todos los que son creyentes. Y por eso nos da estos textos que tenemos enfrente de nosotros, Colosenses 2. Pablo
les da a las personas de Colosa un poderoso baluarte, una fortaleza, son estas palabras. Es una selva impenetrable, es una defensa en contra de los falsos, de los filósofos que se infiltran en las iglesias. También puede ser su defensa como protección. Ya lo veremos. Algunos de ustedes dirían, bueno, pero yo no necesito defensa. Yo creo que estoy libre de las filosofías de este mundo. Yo estoy libre de algunas de las amenazas que hay afuera. De hecho, yo ni creo que haya el gnosticismo. Hemos usado esa palabra varias semanas, que es el gnosticismo. Pero aquí en Colombia tenemos la iglesia gnóstica. De hecho, no muy lejos de acá está un edificio grandísimo, ahí en la Cientología. Pero eso no es todo. Hemos hablado ya de este edificio, pero yo investigué un poco más acerca de la iglesia gnóstica en Colombia, y su sede principal está en Bucaramanga. Tiene 160 sedes. Es algo impresionante. 160 sedes en todo Colombia, 14 de ellas en Bogotá. Bueno, dirán, esto no me afecta porque yo ni estoy ahí tampoco. Bueno, el código Da Vinci hace unos años afectó a muchos cristianos. El código Da Vinci era simplemente unas personas que escribió, un señor Brown escribe y dice que Jesucristo se casó con María Magdalena, y no habría nada de malo que se hubiera casado, pero es que no se casó. No se casó. Ellos decían en el código Da Vinci que la canonización de las escrituras se dio en un concilio, en el concilio de Nicea 360 años después, y eso tampoco es cierto. Ellos empiezan a infiltrar estas mentiras, traen otros textos que están afuera de las escrituras, la epístola de Felipe y algunas otras, para decir mentiras acerca de la deidad de Cristo. Dicen que la deidad de Cristo se inventó en el concilio de Nicea, y tampoco es cierto. Entonces todas estas personas que han escrito acerca de inventos o filosofías nuevas son lo que has trastornado mucho de la iglesia, inclusive hoy. Pero otra vez, algunos de ustedes decían, bueno, yo nunca creí en el código Da Vinci, entonces tampoco me toca. Vamos un poco más cerca, vamos un poquito más cerca a nosotros. ¿Cuántos de ustedes les pidieron que levantaran la mano en un sermón para decir que eran creyentes? Muchos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes levantaron la mano. Algunos firmaron una tarjeta. Algunos hicieron la oración de fe. Dijeron, haga una oración de fe y usted está dentro. Bueno, eso son simplemente rituales. Y no significan nada. Porque después estas personas les aseguran la salvación. Bueno, usted ya alzó la mano, usted ya es salvo. Siempre es salvo. Pero no les dijeron lo que significaba, cómo se manifiesta la salvación en sus vidas, o cómo no se manifiesta. Ellos, defensores del credo fácil y de la gracia barata, están enseñando el mismo error fundamental de los gnósticos. Si afirma que cree ciertas verdades, no importa cómo viva, y dicen ellos. Es lo que acepta la filosofía gnóstica. Es eso exactamente. Inclusive en algunos círculos se puede hasta cambiar de opinión y rechazar esas mismas verdades y todavía ser considerado cristiano. Ellos son cristianos. Algunos de los hijos de muchas personas que entran a la iglesia, empiezan a asistir, luego se van. No, ellos son cristianos, ellos hicieron la oración de fe, pero están separados en este momento. Eso no existe. Eso es un error gnóstico. Esa es la enseñanza gnóstica barata que enseña, o lo que enseñan la iglesia gnóstica, y es un ataque a la verdad. El gnosticismo, para resumirles, es esa creencia de que hay una división entre lo material y lo espiritual, que son dos cosas aparte, que la mente puede aceptar, pero que el cuerpo puede hacer lo que quiera, que es irrelevante lo que el cuerpo haga. Eso es la filosofía del dualismo. Y esto hace que sea indiferente a normas morales y valores éticos de comportamiento que son verdaderos. Pero ellos, el gnosticismo,
pone atención o no quiere poner atención a estas palabras. Son completamente distintos la mente y el cuerpo, dicen ellos. Tanto que los pecados cometidos en el cuerpo no tienen conexión con el espíritu. Y esas son enseñanzas que son paralelas hoy. Solo alce la mano y ya está dentro. Ya es uno de los hijos. Solo firme y el cielo es suyo. O solo haga esta oración que tiene la entrada al reino de los cielos. Y esto no es verdad. Eso otra vez son ideas gnósticas. Eso es un ataque a la verdad. Un conocimiento especial no salva de la penalidad de los pecados. Reconocer con la mente o afirmar la verdad de la Escritura no hace ninguna diferencia, dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. ¿Recuerda? También los demonios creen y tienen. Ellos también los conocen. Fe y arrepentimiento es mucho más que simplemente cambiar el entendimiento y las creencias acerca de Cristo. Son nuevas criaturas. Un creyente es uno nuevo. Es uno nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un nuevo nacimiento. Los creyentes son transformados por la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y Pablo confronta esta amenaza gnóstica, estas falsas enseñanzas, y para darles a los lectores una serie de herramientas, les da unos tesoros que los van a proteger de los falsos maestros. Una selva protectora para cuidar unos tesoros que son muy valiosos. Su tesoro, el tesoro de la salvación. Entonces ahora en capítulo 2 de Colosenses vamos a leer el texto que tenemos para hoy. Capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 16. Por tanto, dice, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su muerte carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipuléis, no gustéis, no toquéis, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer por el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas también a la verdad tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Los colosenses estaban siendo objeto de amenazas de los que se creían superiores espiritualmente y los que supuestamente eran más conocedores de la verdad de Dios. Eso era un supuesto, es una superioridad no real, por supuesto, una superioridad aparente. Se creían que tenían el poder de decidir por las personas, y de hecho los creyentes en Colosas estaban siendo intimidados, amenazados fuertemente por esos falsos maestros que aparentaban una tremenda superioridad espiritual sobre los cristianos. Estos herejes trataban a los cristianos como si fueran personas inadecuadas, como si su experiencia espiritual fuera inferior, como si ellos fueran los ungidos de una forma particular o especial, como si tuvieran un poder de conceder la salvación inclusive, o de conceder algún mérito a las personas. Si usted levanta la mano, les dice, usted entrará al reino de los cielos, y eso no es cierto. Los falsos les decían a los colosenses que por limitarse a confiar solamente en Cristo, no estaban entendiendo la verdad. Les hacían sentir como si estuvieran perdiendo la plenitud de la experiencia espiritual que solo ellos como iluminados tenían. En otras palabras, estos falsos maestros
estaban socavando la confianza de los cristianos en un tema muy importante, que es la suficiencia de Cristo. Y esta es nuestra fortaleza. Cristo es suficiente. Pablo, como ya vimos, escribe esta carta para animar a este grupo de personas para que permanezcan firmes en su posición, y además de estar firmes, afirmar la verdad fundamental de que Cristo es todo lo que necesitan. En Cristo el cristiano lo tiene todo, ya no hay nada que agregar. ¿Recuerdan? 2:10, el versículo 10 del capítulo 2. Y habéis sido hechos completos en Él, completos en Él. Los herejes intimidaban a los cristianos diciendo que Cristo no es suficiente. Ellos mezclaron las teorías gnósticas con otras teorías también legalistas o judaicas, digámoslo así. Como hoy pasa lo mismo. Muchos mezclan la verdad con las mentiras y parece verdad, pero no lo es. Parecen creíbles, pero no es verdad. Ellos decían que para poder obtener la plenitud de la salvación era necesario agregar ciertos elementos. Y Pablo eso es lo que exactamente hace. Confronta esa mentira aquí en el capítulo 2. Y lo he dividido en 3 grupos, o en 3 puntos, digámoslo así. No deje que nadie lo juzgue. Una advertencia contra el legalismo, versículos 16 y 17. No deje que nadie lo descalifique. Una advertencia contra el misticismo, versículos 18 y 19. Y no deje que nadie lo esclavice. Una advertencia en contra del ascetismo, versículos 20 y 23. Ya vimos en los versículos anteriores, del 8 al 15, Pablo dice a estos creyentes, le dice: mirad, recuerdan, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El origen de todos estos sistemas de pensamiento es humano. El hombre ha inventado y continúa inventando medios para que lo lleven al conocimiento de la verdad, pero jamás lo logrará, porque la verdad se encuentra en el versículo 3, dice ahí: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está en Cristo. La verdad plena y total se encuentra en Cristo. Es perfecta, ahí está todo, no necesitamos nada más. Él es el camino, la verdad y la vida, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice el versículo 19. Los falsos maestros dicen que para llegar a la plenitud de la experiencia espiritual ciertos sistemas filosóficos eran necesarios. Intimidaban a los creyentes, haciéndolos pensar que su simple fe en Jesucristo era infantil y suficiente. Hoy también encontramos ejemplos de eso. Hoy vemos a aquellos que tratan de hacernos sentir inferiores como evangélicos. Nos dicen: uy, es que usted cree en la Biblia como la fuente suficiente, que todo lo que está allí en la Escritura es para su vida, su fe y su conducta. ¿Cómo creen en la Biblia? Ellos, ¿qué se puede esperar de ti si crees en la Biblia? Dicen ellos. Nos dicen que necesitamos conocer más. Algunos dirían, los hermanos de aquí que son psicólogos, no estoy diciendo ni estoy en contra de ellos, pero algunos dirían: usted necesita psicología o ciertos métodos de psicoterapia para poder lidiar con esos problemas que son muy profundos para el ser humano. Pero si uno se pone a analizar estas escuelas de psicoterapia, que son múltiples, entre ellas mismas también tienen conflictos los unos con los otros. Son sistemas humanos contemporáneos que pretenden resolver problemas interiores del hombre. Tratan de intimidar a la iglesia diciendo que son los profesionales, llamados psicólogos cristianos inclusive, y dicen que están en condiciones de aconsejar a la gente con problemas de índole psíquica y mental. Hay muchas iglesias en donde a las personas se les anima a estudiar psicología porque esa es una combinación perfecta. Nos dicen que es simplista, que es ingenuo solamente tomar las Escrituras, solamente la Biblia para aconsejar. Nos quieren hacer creer que por siglos la Biblia y los métodos pastorales de discipulado usados por hombres y mujeres
no son suficientes. Lo que la Biblia dice no es suficiente. Dicen que Cristo no es suficiente, pero Cristo y su palabra son suficientes. Ellos dicen que la fe en Cristo está bien, pero que hay ciertos problemas del alma que son demasiado complicados, pero Cristo y su palabra es suficiente. Necesitamos preparación académica, dicen, y profesional superior para lidiar con algunos casos. En otras palabras, que necesitamos algo más, y Cristo y su palabra es suficiente. Y me pregunto, ¿cómo hubiera contestado el apóstol si viviera hoy, en este día, acá? ¿Qué argumentos utilizaría él? Diría, ustedes que pretenden que su sistema humano va a sustituir a la Biblia, yo les doy mi respuesta y le diría, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es suficiente la escritura. No solo Pablo contesta el argumento de que la filosofía es vana pensar en ella, sino que ahora vamos a ver cómo contesta el mismo Pablo el segundo elemento de esta herejía que intimidaba a los colosenses. Yo lo tengo como primero hoy, pero es el segundo, son 4, la semana pasada 1, esta semana 3, hoy, el primero de hoy es: no deje que nadie lo juzgue, una advertencia contra el legalismo. Miren los versículos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Estos herejes no solo decían que la filosofía humana era necesaria, sino que agregaban a su sistema el elemento del mérito humano. El legalismo es esa religión que depende o que busca a las personas que hagan cosas, que depende de las obras, de las reglas humanas para ser salvo. Este elemento sin duda tenía su origen en ideas de los judaizantes, por supuesto, que estaban propagando. Versículo 16 dice que nadie se constituya en vuestro juez. Miren, que nadie juzgue su vida cristiana por no apegarse a esas reglas legalistas que tengan que ver con comida o con bebida o con fiestas religiosas. Según estos herejes, no era suficiente conocer a Cristo, sino que era muy importante guardar la ley judía y sin duda otras reglas de origen humano de extracción griega. Los herejes enseñaban que la espiritualidad dependía de guardar externamente ciertas reglas hechas o inventadas por hombres y observar festividades solemnes, sí, puede ser, tales como la Pascua, Pentecostés o tabernáculos, pero eso no es un sistema legalista. Todo sistema legalista juzga o lo lleva a juzgar su religión. Este es un peligro del cual Pablo advierte. Ya en el versículo 14 nos lo dice. Está enseñando que los decretos de la ley que nos eran contrarios, porque nadie podía guardar en su plenitud, fueron quitados y clavados en la cruz. Que nadie le juzgue, porque ya la ley ya se cumplió. Ya los decretos que teníamos sobre nosotros están en esa cruz. El sistema ritual judío terminó en la cruz, fue destruido para siempre por Jesús, quien cumplió. Jesús cumplió toda la ley y obtuvo la libertad y victoria para aquellos que en él creen. Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. También Pablo, por esa razón, dice en Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Pablo está diciendo que Cristo nos hizo libres del legalismo para que permanezcamos en esa libertad. Y no hay necesidad de guardar reglas de la ley mosaica que tengan que ver con comida o bebida o festividades o día particular de reposo. Pablo dice, mire, que nadie os juzgue, nadie que se ponga como árbitro de fútbol a decir usted qué hace o qué no hace.
Nadie juzgue su espiritualidad para medir su espiritualidad o para poner de acuerdo a sus manifestaciones espirituales, decir esto se debe hacer o no se debe hacer. Sin embargo, siempre ha habido, hay y va a haber personas que juzgan a otros por lo que hacen por fuera, lo que comen, lo que beben, qué calendario religioso siguen o tienen. ¿Y sabe cuál es el problema de medir este estado espiritual de alguien basado en su conducta? Es que una persona que no sea creyente genuino puede pensar que está ganando su entrada al cielo siguiendo estas reglas o estas normas. Conozco a alguien, recuerdo que hablé hace varios años con él y que asistía a la iglesia, servía allí, tomó clases de líderes, clases en línea, y dijo que quería estudiar para ser pastor. Servía y me habló de su deseo, de cómo podía tener una beca, y fue tan sincero que le creía, hasta la beca la tenía. Pero hoy yo creo que él ha negado la fe, ni siquiera se congrega, no está interesado en nada espiritual, es un falso, no es verdadero, es hipócrita, no era creyente, era como el hipócrita fariseo de Lucas 18, se creyó superior a todos porque iba a estudiar y obtener conocimiento y guardaba todas las reglas externas y se veía como creyente. Seguro, él se caracterizaba en muchas otras áreas de su vida como una persona que era espiritual y seguía las reglas externas, pero no se caracterizaba como un verdadero, porque su condición o su corazón delante de Dios no era el correcto. El problema fundamental de un legalista es su falso concepto del pecado y por tanto un falso concepto de la espiritualidad. Un legalista hace énfasis en las acciones externas. Ciertas acciones para él son pecado y otras acciones son piadosas y se conforma con guardar ese código, un código personal. El Señor nos enseña en su palabra que lo que Dios mira es el interior. Él sabe, Él conoce a cada uno de los que estamos acá. Él conoce lo que nos guía a las acciones. A Él no se le escapa nada. Yo puedo pretender frente a los hermanos y a todos convencerlo, pero a Él no lo puedo engañar. El énfasis bíblico es nuestra relación interior con Dios, no el sistema, no el ritual al que se apega, o lo que coma, lo que beba, o el día que usa para reposar. Estos son criterios, o estos no son criterios para evaluar la condición espiritual de nadie. Romanos, otra vez, Pablo en Romanos nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Volviendo un poco a Lucas 18, mencionando algo de Lucas 18, el fariseo en ese relato es un hombre religioso. Ciertamente no hacía ciertas cosas y hacía otras por afuera que daban la apariencia de piedad, pero el problema es su interior. No estaba relacionado con Dios correctamente, ni siquiera sabía cuán gran pecador era él mismo delante de Dios. Estaba ciego y su condición espiritual era deplorable. En contraste, si recuerdan, el publicano no tenía obras externas, nada que ofrecerle a Dios, era pecador, pero reconoció su pecado y su actitud interior fue una de arrepentimiento. Decía golpeándose en el pecho, sé propicio a mi pecador. Y recuerdan lo que le dijo Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces Pablo dice, mirad que nadie os juzgue en cuanto a vuestra conducta externa. Mirad que nadie restrinja vuestra libertad en Cristo por medio de reglas o ritos externos. Bueno, antes de continuar quiero hacer un comentario acá. Pero para un cristiano existe una ocasión en la cual él debe restringir su libertad. Este es un principio que también enseña Pablo en 1 Corintios 8:10 y en Romanos 14:15.
Un cristiano, óigame bien, es libre de comer o beber o hacer algo siempre y cuando su libertad no ofenda a otro cristiano que es débil en la fe. Romanos 14:21 dice: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. O el mismo Romanos 15:1: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y 1 Corintios 8:9 dice: mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Con estas palabras Pablo está restringiendo la libertad cristiana. ¿Para qué? Para no ofender al hermano. Pero no necesito restringir mi libertad por causa de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque para estos la conducta externa no es por causa de conciencia. Para ellos las reglas externas les van a ayudar a ser salvos, lo cual es una mentira satánica. Esto es negar la suficiencia de Cristo. Todo sistema de salvación satánico enseña que uno se salva por obras, por lo que uno hace o no hace. El cristianismo es el único sistema de gracia. No es de firmas, no es de oraciones, no es de lanzar manos. Pero en Efesios 2:8 el mismo Pablo nos dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es de vosotros, sino que es don de Dios. Quiere decir estas palabras que un cristiano puede vivir como se le dé la gana. Estamos diciendo que un cristiano ya no tiene que venir a la iglesia y que puede fumar, beber y hacer todo lo que se antoje todo el rato. Algunos estarían diciendo: bueno, ya tengo la libertad. Acabó Fernando de hablarme de la libertad, a vivir la vida. No, lo que está diciendo es que no puedo juzgar la espiritualidad de nadie basándose en esos criterios. Además, Pablo también enseña en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras en el cristiano son el resultado de ser transformados por Dios, no al contrario, no son la causa de la salvación. Miren el versículo 17 de Colosenses. Pablo nos dice que todos los ritos de la ley son una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una sombra no tiene realidad permanente, aparece del cuerpo que la proyecta, eso es la sombra. En Cristo toda la ley se ha cumplido. Como un escritor dijo: sería una necedad volver a la ley, pues entonces los cristianos cambiarían la realidad de Cristo por la sombra. El legalismo es guardar ritos externos que no agregan nada a la salvación, que no agregan nada a Cristo, en cual ya tenemos toda su plenitud. No deje que nadie le juzgue. El segundo elemento de la herejía colosense que Pablo ataca es el misticismo. Versículos 18 y 19. Colosenses 2, 18 y 19. No deje que nadie lo descalifique. Una advertencia contra el misticismo. Dice las palabras: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchando sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Algunos de ustedes dirían: bueno, pero ¿qué es misticismo? ¿Qué es misticismo? ¿Qué significa ser místico? Misticismo per se no es maldad, porque la meta es conocer a Dios de una manera profunda. Podríamos definir misticismo como una experiencia religiosa profunda basada en intuición personal. Pero aquí en este contexto
se trata del misticismo gnóstico. Recuerdo la historia de un entrenador y su equipo de fútbol. Cambio un poco los nombres para que lo entiendan, pero un equipo de fútbol va perdiendo 2-0. Le dice al portero, le dice: vea, usted pretenda que es Keylor Navas, un portero muy bueno del Real Madrid. Al defensa le dice: pretenda que es Piqué, el que está casado con el de Barcelona. Y luego le dice al centrocampista le dice: pretenda que usted es James. Y al delantero o a los dos delanteros le dice: usted pretenda que es Messi, y al otro que pretenda que es Ronaldo. Termina el partido y pierden 4-0. El hombre se va al camerino, está muy triste, se le acerca a un defensa y le dice: no se preocupe, pretenda que ganamos. Los gnósticos eran grandes pretendedores. No sé si me puedan dejar usar esa palabra, pero no la encontré en el diccionario. Y ellos no solamente se engañaban a ellos mismos, sino que engañaban a los colosenses. El misticismo gnóstico es la creencia que la realidad espiritual se percibe fuera del intelecto de los sentidos naturales. Es buscar la verdad en el interior, en lo subjetivo, en los sentimientos, en las sensaciones, en voces internas, y no en la revelación escrita. Los falsos maestros en Colosas decían poseer una experiencia espiritual mucho más profunda y esotérica que los cristianos normales, que aquellos que confiaban solamente en Cristo, que aquellos que solamente depositaban su fe en Él. Ellos decían estar en una comunicación especial con los espíritus, con los ángeles, con aquellos ángeles que descendían de esa escalera que los llevaba a la verdad, a la verdad divina. La adoración de ángeles era algo común en la época de Colosas, pero en la escritura encontramos esta práctica repugnante, puesto que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Cuando el apóstol Juan, después de su visión en Apocalipsis, se postró delante de un ángel, leemos estas palabras, dice: entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, es a Él al que hay que adorar. Y los falsos maestros amenazaban a los cristianos en Colosas, y el Espíritu Santo también amenazaba, o ellos mismos, al igual que antes, estaban amenazando a estas personas que decían tener visiones. Derivaban sus enseñanzas de prácticas supuestas, de revelaciones inventadas, por seguro. ¿Los han escuchado? ¿Han escuchado alguno que tenga alguna nueva revelación? Bueno, yo sí. Llegan a las iglesias y dicen: bueno, yo tengo una visión para ustedes. Ustedes dos deberían casarse. O usted debe. Eso es mentira. Nadie tiene revelaciones especiales adicionales a las que encontramos en las escrituras. Nadie, ojo, dice que nadie os prive de vuestro premio o os haga sentir descalificados. Colosenses 2:18 dice estas palabras: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchando sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza. Hasta aquí. Pablo les dice: miren que nadie los impresione, que nadie los descalifique por su falsa espiritualidad mística basada en un culto a los ángeles y a visiones que, según ellos mismos, los llevan a una gran humildad, lo cual es el resultado de su mente vanidosa y carnal. Si alguien viene y les dice que él ha visto y conversado con ángeles y que ha tenido una experiencia espiritual increíble, que es impresionante y que se puede sentir amenazado y de pronto hasta descalificado por escuchar esto, porque la mayoría de nosotros ni siquiera hemos tenido unas experiencias de estas. Yo me puedo identificar
Yo no conozco a nadie, ni la he sentido, ni conozco a nadie que ha tenido estas experiencias especiales, verdaderas. Pero Pablo dice, no se deje descalificar, Cristo es suficiente. No necesita pretender estar en la élite de los altos en conocimiento, no lo necesita. Un hombre, C.S. Lewis, fue invitado a una conferencia en 1944 a la Universidad en Londres. Dijo así, que el deseo de estar en el círculo interno, cualquiera que eso sea, nosotros aquí en Bogotá o en Colombia le llamamos la rosca, es uno de los grandes y fuertes deseos de permanencia de las acciones humanas, de todas las pasiones. La pasión por estar en la rosca es la tarea que requiere mucha habilidad y que hace que un hombre, no muy malo, dice Lewis, haga cosas muy malas. Aplicando esto al ambiente de la religión, es esto especialmente cierto. Como el perro antiguo de la fábula que mientras cargaba un hueso, se detuvo a ver su propio reflejo en el agua. Y por tratar de agarrar el hueso del perro que estaba en el agua, perdió el que ya tenía. Hay muchas personas que se pierden porque están mirando al engaño. Cristo es suficiente. No se dejen llevar al misticismo, que no se dejen descalificar. Cristo es suficiente, el resto es una mentira. La razón del problema se pone al descubierto aquí en ese versículo 19, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Los falsos maestros no tuvieron y no tienen parte en el verdadero cuerpo de Cristo. Por el contrario, esta fue y es la respuesta para aquellos que quieren fortalecerse contra su enseñanza engañosa. Debemos aferrarnos a Cristo, a la cabeza. Hay gente, ya aún cristianos, que hablan de tener experiencias espirituales superiores y se deleitan en esto pensando que otros no son tan afortunados como ellos. ¿Sabes lo que necesita o sabe lo que necesita un cristiano solamente? Jesucristo. ¿Sabe qué más necesita? Nada. Nada más que Cristo. Él es la cabeza de la iglesia, su cuerpo. Y en Él están completos. Él es suficiente. De Él viene la nutrición que el cuerpo necesita. De Él viene el crecimiento. No hay necesidad de experiencias místicas, raras o esotéricas para ser completos. Están completos en Él. Nuestra oración debe ser: bebamos de ti. Déjanos beber de ti, que eres el manantial, y danos sed de ti para que la podamos satisfacer contigo. Por último, observamos en la polémica o en la defensa de Pablo otro elemento de la herejía que amenazaba a la iglesia de Colosenses, y este elemento es el ascetismo, versículos 20 y 21. No dejen que nadie lo esclavice, una advertencia contra el ascetismo, versículos 20 y 23. ¿Qué es esto? Se pregunta alguno. Bueno, un ascético es una persona que renuncia a las cosas terrenales, a los placeres de los sentidos. Se refiere a alguien que se niega rigurosamente de lo material. Es la abstinencia rígida de todo lo que implica placer o beneficio físico. Es la idea de venderlo todo, de irse a vivir a un lugar remoto, alejado en el mundo, un monasterio, un convento o algo similar. Tristemente es la historia que nos cuentan acerca de la iglesia. Muchas personas se fueron y hicieron exactamente eso, rechazando las bellas y las buenas verdades de Dios, en búsqueda de Dios, diciendo ellos, y rechazaron, por ejemplo, el matrimonio, rechazaron las relaciones sexuales, la paternidad, la belleza de la creación. Se fueron y se metieron en un desierto, en Qumran. Si ustedes recuerdan, un grupo de judíos se fueron y se metieron en la mitad del desierto, pudiendo irse a vivir a un sitio mejor, decidieron irse allá. Incluso el rechazo del yo. Pero esto es una religión hecha a sí misma, no sirve de nada.
De hecho, puede inclusive aumentar la tentación carnal y junto con ello producir un enfoque de la vida diferente, sin alegría ni defensa. Inclusive el ascetismo tiene su propia seducción. Hoy, en su forma oriental, atrae a personas cultas, inclusive miles de personas hoy tienen sus gurús a través de los cuales hacen el ascetismo a su Dios. Visto por lo que realmente es una expresión de independencia que Dios dice: voy a llegar a Dios por mis propios medios, por mi propia fuerza. El ascetismo alimenta la carne por medio del hambre. Estos herejes estaban diciendo que las privaciones físicas y materiales eran necesarias para la salvación. Pablo una vez más le responde diciendo: al estar unidos a Cristo es suficiente. Los ascéticos, así como los gnósticos más tarde, creían que el cuerpo de Cristo en contraste al espíritu era malo. Algunos llegaban hasta el extremo de no bañarse porque temían verse desnudos, lo cual para ellos era pecaminoso. Afortunadamente vivían entre ellos otros que tampoco se bañaban, entonces de alguna forma lo soportaban. Otros llegaron al extremo de castrarse a sí mismos para mortificar su cuerpo y de esta manera alcanzar la piedad. Muchos monjes a través de la historia de la iglesia se apartaron a monasterios para practicar un rígido ascetismo, pensando que esta disciplina los purgaría del pecado y los haría más aceptos delante de Dios. Antes de entender la verdad del Evangelio, Lutero practicó el ascetismo intenso que lo llevó inclusive a perder parte de su salud física. La abstinencia física y la mortificación del cuerpo nunca van a alcanzar la purificación del alma ni la espiritualidad. El problema con esas disciplinas es que son doctrinas de hombres. Son cosas que simplemente se destruyen con el uso y no tienen ninguna virtud en sí mismas. Pablo lo dice en 1 Corintios: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Los ejercicios ascéticos son inútiles en contra de los apetitos de la carne. En Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Sin duda una persona puede impresionar a otros y hasta intimidarlos con su disciplina externa de maltrato al cuerpo, y ustedes lo han visto. En Semana Santa es un tiempo que muchas personas suben hasta Monserrate de rodillas, se maltratan el cuerpo por medio de latigarse, según ellos, para cumplir ciertas promesas que le han hecho a algún santo en particular. Es triste verlos, y estas prácticas que aparecen, prácticas piadosas, no sirven de nada. Únicamente sirven para satisfacer la carne del practicante. Aquellos que practican el ascetismo están glorificando sus propios esfuerzos como medios de obtener espiritualidad y aparecer como santos frente a los otros. Es un esfuerzo carnal de exaltación propia a través de una falsa humildad. Es una piedad aparente, pero no es real, puesto que el origen de ella no es el Espíritu Santo, sino un esfuerzo humano de autosalvación. Es un disfraz al orgullo espiritual. Y estos ejercicios simplemente sirven para alimentar y satisfacer la carne, sentirse satisfechos con su propio esfuerzo. Hoy hay gente que se maltrata el cuerpo para alcanzar esa espiritual y esa aceptación de Dios, pero son aún esclavos del pecado. Entonces vemos que Pablo en este capítulo contraataca esa falsa enseñanza en contra de la suficiencia de Cristo, afirmando el hecho de que Cristo es suficiente. El cristiano lo tiene todo y no necesita nada más. Todo lo demás no es de Cristo, es una ilusión. Pablo da
esta advertencia clara, llamándole a mirar las cosas como son. No se deje llevar por las prácticas ascéticas que parecen piadosas. Hace varios años, un hombre, Royal Robbins, un alpinista profesional, escribió un artículo en Sports Illustrated y aquí demuestra la importancia de vernos a nosotros mismos y la vida como realmente es. Dice, si estamos muy alertas, dice él, y conscientes de la situación y de lo que estamos haciendo al respecto, si somos honestos con nosotros mismos y con nuestras capacidades y debilidades, si evitamos comprometernos más allá de lo que sabemos que es seguro, entonces escalaremos de manera segura, dice él. Pero porque escalar es un ejercicio de la realidad. El que lo ve claramente está en terreno seguro, independientemente de su experiencia o habilidad. Pero el que ve la realidad como le gustaría que fuera, puede hacer que sus ilusiones se despojen bruscamente de sus ojos cuando el suelo se le viene rápidamente. Las prácticas ascéticas son falsas a la cristianidad. Que nadie los esclavice con esas prácticas ascéticas. Mire la realidad, mire la verdad. Eso, mire lo que es verdad, no lo que es mentira. Cristo es suficiente. El ataque en contra de la suficiencia de Cristo se filtra hoy en la iglesia de muchas maneras. Uno diría, bueno, ¿en dónde está? Pues está en aquellos que dicen que la espiritualidad plena se logra cuando son bautizados en el Espíritu, lo cual ya sucedió. En 1 Corintios 12:13 dice, pero por un Espíritu fuimos todos bautizados. No hay una segunda unción del Espíritu. O algunos dicen, bueno, usted si no habla en lenguas, no ha recibido esa segunda bendición del Espíritu. No ha tenido una visión o un sueño, no hace parte de la élite. En algunos círculos se practica la risa o la carcajada en el Espíritu hasta que tenga esta experiencia. O algunos otros hablan de haber muerto, ido al cielo y regresado. Algunos círculos se predica la necesidad de guardar el sábado como parte de una experiencia cristiana. Otros nos atacan, otros nos rechazan diciendo, es que aquí en esta iglesia no tienen el Espíritu Santo, ustedes no tienen la bendición porque no hacen milagros en el Espíritu Santo. Algunos dicen o nos atacan porque no se ha hecho un milagro, no hemos concedido algo especial. Algunos de ellos dicen o creen que uno podría bendecir, por ejemplo, la nevera, que uno podría bendecir todo, el carro, las máquinas o lo que fuera, la máquina del café, pueden hacer eso. Y eso son prácticas que no son bíblicas. Todas estas cosas intimidan a los cristianos, que solo tratan de ser fieles al Señor y obedientes a su palabra. Esto es realmente triste, porque estas personas que menciono son en su mayoría cristianos. Esto es triste. Pero sin darse cuenta están menoscabando algo que es muy importante, y es la suficiencia de Cristo, buscando experiencias que van más allá de lo que las Escrituras enseñan. Este pasaje, este texto que Pablo nos ha dejado acá, nos dice con claridad que estamos completos en Cristo. No deje que nadie los intimide con falsos agregados. Si tiene a Cristo, tiene todo. Si tiene su palabra, tiene lo que necesita. Si tiene el Espíritu de Dios residiendo en usted, tiene lo necesario para vivir una vida obediente a Dios. Si está buscando algo más para su espiritualidad, acaba de abandonar la suficiencia de Cristo, y esto es un pecado de proporciones monumentales. Oremos, mis hermanos. Padre, venimos a ti en reconocimiento que tu Hijo, al que enviaste a este mundo a vivir una vida perfecta, sin mancha, aquel que murió en esa cruz,
por nuestros pecados, aquel que está hoy al lado tuyo, a tu diestra, intercediendo por nosotros, Señor, que es suficiente. Gracias por la suficiencia de Cristo. Gracias por esta doctrina que es principal, que es primordial, Señor. Yo oro hoy por cada uno de mis hermanos que han escuchado, para que les quede en su corazón el entendimiento y la claridad de que solamente se necesita a Cristo. No necesitamos nada más para entrar al reino de los cielos. Ayúdanos con esta verdad, que more en nuestros corazones, que podamos meditar en ella esta semana. Y es en el nombre de tu Hijo amado que elevamos esta oración. Amén. Amén.